Berajot Beshalem, mis amadísimos hermanos y hermanas, sean todas y todos bienvenidos una vez más a este púlpito de predicación de la sagrada Torat Emet, de la verdad verdadera del eterno Yod-Hei Vahei, nuestro Elohe, Rey del Universo. Les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yahshua, Melech HaMashiach, Ben David, Ben Elohim. Zevarejeja Adonai, Yod-Hei Vahei Bishmereja. Yaer Adonai, Yod-Hei Vahei, Panaf Eleija, Bijuneka. Yisa Adonai, Yod-Hei Vahei, Panaf Eleija, Vayasem Leja, Shalem. Que el eterno Yod-Hei Vahei, nuestro Elohe, te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y te muestre su infinita misericordia. Y que el eterno Yod-Hei Vahei, nuestro Elohe, Rey del Universo, eleve su rostro hacia ti y ponga en ti su paz. Baruch atah Adonai, Yod-Hei Vahei Eloheinu, Melech haolam, asher bahar banu mikol, amin, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, Yod-Hei Vahei, noten ha-Torah. Bendito eres tú, oh mi amado Yod-Hei Vahei, nuestro Elohe, Rey del Universo, que nos has elegido entre todas las naciones del mundo y nos has otorgado tu sagrada y bendita Torah. Bendito eres tú, oh mi amado Yod-Hei Vahei, nuestro Elohe, Rey del Universo, donador de la sagrada y bendita Torah. Amén, ve amén. Aleluya, Barujú. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Profeta obediente de Yod-Hei Vahei, siervo inútil del Eterno, que está acá para continuar sirviéndole, para continuar con este proceso de trastornación y de transformación de este pueblo que el Eterno ha escogido y ha llamado para ser instrumento de uso honroso en su casa. Ayer, pues, por lo que pude adelantarles, según lo que mi amado Abba Kadosh me ha ordenado, mucha gente quedó en expectativa y algunos preguntan qué es lo que va a pasar. Pues no queda de otra sino esperar, porque el Eterno es el que ordena. Yo no tengo la más mínima posibilidad de hacer mi voluntad. Yo, Boanerges Ben Yosef, yo no me gobierno solo, yo no hago ni digo lo que a mí me parece, yo simplemente obedezco al Eterno. La mayoría de las veces no entiendo, pero puedo inferir por la revelación de Yahshua qué es lo que nuestro amado Abba Kadosh desea en su voluntad buena, agradable y perfecta para este pueblo, para este siervo inútil y para mi familia. De momento no puedo adelantar más nada, pero ayer hubo una reunión del alto mando de Rema y en esa reunión esos hombres que el Eterno escogió para que me acompañaran en mi círculo más íntimo, más cercano, ya saben perfectamente lo que va a ocurrir. Va a doler, sí, pero es necesario. Es por su bien, mi amado hermano, mi amada hermana. Algunos se van a quejar, otros van a criticar, otros se van a burlar, otros van a arremeter más contra nosotros, otros Regilut, otros Lashon Hara, otros se mantendrán leales y fieles, otros guardarán silencio y entrarán en oración para que el Eterno les revele. Pero según sea la semilla sembrada, será la cosecha. Así que viene una prueba de fuego brutal. Algunos, cuando el Eterno la soltó en su momento, no la creyeron. A otros simplemente se les olvidó. Pero hay unos que están despiertos, que han podido retornar al Eterno, que saben perfectamente qué es lo que viene. Un proceso definitorio para este pueblo. Un proceso definitorio para las autoridades, tanto civiles como militares y como espirituales. Es un proceso de Yod-Hei Vahei para poder despertar a la que duerme, al sonar de las trompetas. Si usted en algún momento había sentido expectativa en los últimos 4 años, este va a ser el momento más álgido de eso. Es un proceso, un tiempo, un periodo en el que Yod-Hei Vahei
va a enseñar al pueblo que dice que cree en él a ser leal, a ser fiel, a valorar la voz del profeta. Un proceso en el cual el Eterno ha ordenado al profeta informarle al pueblo que por unos días, por un tiempo, no caerá más agua viva sobre el pueblo. Tal como ocurrió en aquella época, en el momento que Eliyá Anabí profetizó delante del rey Acab y de su esposa Jezabel, que ciertamente por orden de Yod-Heh-Vah-Heh no llovería más en Samaria, no llovería más sobre el territorio de Efraín. En ese mismo momento Eliyá recibió la orden del Eterno y le dijo: vete, no te verán más, no te escucharán más, hasta que yo decida, dice el Eterno, que vuelva a llover. Vino un proceso muy fuerte para Eliyá, pero en ese proceso Yod-Heh-Vah-Heh se glorificó. No me pregunte más nada, porque no puedo decir más. Pero créame, mi amado hermano, mi amada hermana, que después que esta temporada pase, el Eterno sacará de este pueblo, de lo vil, va a sacar sus piedras preciosas y las va a traer a su lugar, a su casa. Porque el Eterno tiene utensilios de madera, de piedra y hasta de plástico en su casa. Pero también tiene utensilios de oro, de plata y de bronce. Unos para uso vil y otros para uso honroso. Pero los que tiene él de uso honroso, los saca de los de uso vil. Él escoge y saca. ¿Me explico? La mayoría dijo no. Le voy a dar una palabra antes de comenzar o de retomar la enseñanza, con la cual nuestro Abba Kadosh fue muy claro. Y con esta palabra confirmó a su profeta lo que tiene que hacer para que el plan del Eterno, para que la voluntad buena, agradable y perfecta del Eterno se cumpla. Yermayá Anabí, capítulo 15. Búsquelo por Jeremías, porque no le va a aparecer en su Biblia como Yermayá. Dice el Eterno Yod-Heh-Vah-Heh. Primer mensaje, porque está dividido en dos. El primer mensaje es para el pueblo. El primer mensaje es para los gobernantes. El primer mensaje es para los religiosos. El primer mensaje es para los desobedientes, para los que lo han deshonrado, para los que decidieron no honrarlo porque no ven, para todos aquellos que han decidido desafiarlo y sacarle la lengua, incluso para aquellos que están dentro de Rema, camuflajeados, sacando información para luego abrogarse la gloria a ellos en las diferentes yeshivas, quejilá o como les dé la gana de llamarlo, por Facebook, robándose la información del Eterno para luego ir allá y publicarlo como si fuera de ellos, para aparentar que son maestros. Esta primera parte es para ellos. Yermayá 15, verso 1 en adelante. Entonces Yod-Heh-Vah-Heh me dijo: aun si Moshe y Shemuel estuvieran delante de mi rostro, mi alma no se volvería a ellos. Échalos de mi presencia, sácalos de aquí. Y cuando ellos te pregunten a dónde deben ir, ¿qué vamos a hacer ahora?, diles que esto es lo que Yod-Heh-Vah-Heh dice: los muchos que son a muerte, a muerte. Los muchos que son a la espada, a la espada. Los muchos que son a la hambruna, a la hambruna. Los muchos que son a cautiverio, a cautiverio. Aquellos que se arrepintieron a medias, aquellos que hicieron teshuvá falso, aquellos que decidieron, repito, sacarle la lengua al Eterno, es con ustedes. Y aún aquellos que dicen que creen, pero no actúan en consecuencia. Verso 3. Les castigaré con 4 tipos de muerte, dice Yod-Heh-Vah-Heh Sebaot. La espada para matar, los perros para rasgar, aves en el cielo y animales salvajes para devorar y destruir. Yo los entregaré
para aflicción a todos los reinos de la tierra. Por Manashe, el hijo de Hizquiyá, rey de Yahudá, por todo lo que él hizo en Jerusalén. Cuando habla de Manashe, el hijo de Hizquiyá, rey de Judá, bueno, el que está en el Ruach conmigo sabe a quién se refiere. Verso 5. ¿Quién tomará misericordia de ti, oh Jerusalén? ¿Quién temerá por ti? ¿Quién tomará misericordia de ti, Venezuela? ¿Quién temerá por ti? ¿Quién se volverá a preguntar por tu bienestar? Tú me has rechazado. Dice Yod-Hei Bajei Sebaot, tú me has rechazado. Te has vuelto atrás. Estoy extendiendo mi mano contra ti para destruirte. Ya no te perdonaré. Es decir, ni siquiera te preocupes por pedirme perdón. Si es que alguien está en el Ruach, entenderá. Yo los dispersaré completamente en las puertas de mi pueblo. Están desposeídos de hijos. Ellos han destruido a mi pueblo por sus iniquidades. ¿Sabes a quién se refiere? A los religiosos del cristianismo. Ellos están desposeídos de hijos. El número de las viudas se ha multiplicado más que la arena de los mares. He traído hombres jóvenes contra la madre, aún aflicción al mediodía. He causado de repente sobre ella angustia y ansiedad. La madre de 7 hijos está acabada. Su alma se ha desmayado bajo aflicción. Su lumbrera mayor se ha puesto, siendo aún mediodía. Ella es avergonzada y deshonrada. Y el remanente de ellos, lo que quede de ellos, los daré a la espada, delante de sus enemigos. Delante de sus enemigos. Oh, aleluya, Señor. Verso 10. Ay de mí, madre, que tú me diste a luz como hombre de contienda y controversia con toda la tierra. Esos son los soberbios. Esos son los altivos, los rebeldes. Ay de mí, madre mía. Yo no he ayudado a nadie y nadie me ha ayudado a mí. Mi vigor ha fracasado entre ellos que me maldicen. Así sea, Yod-Hei Bajei. Ciertamente estuve delante de ti en el tiempo de su calamidad y en el tiempo de su aflicción para su bien contra el enemigo. Pero el hierro, ¿o puede el hierro romper hierro y bronce del norte? Regalaré tus riquezas y tus tesoros como botín, como recompensa por todos tus pecados en todo tu territorio. Y te esclavizaré a tus enemigos en una tierra que tú no has conocido, porque mi ira se ha vuelto fuego ardiente y se inflamará sobre ti. Oh Yod-Hei Bajei. Aquí viene la parte, ahí termina la parte que le está diciendo a todos los rebeldes. Viene un tikún, mi hermano querido, agárrese. Porque no solamente es el tikún nefesh que viene. Sigue escuchando. Verso 15, aquí le habla al profeta y como diciéndole, hey, voy contigo. No te me aflijas, voy contigo. Dice el verso 15. Oh, Yod-Hei Bajei, recuérdate de mí y visítame. Y vindícame delante de ellos que me persiguen. Es decir, hazme justicia, porque tú eres paciente, no me deseches. Conoce que por amor a ti, yo sufro insultos. Consúmelos, y tu palabra será para mí alegría y gozo en mi corazón, porque tu nombre es invocado sobre mí. Oh Yod-Hei Bajei Sebaot. Yo nunca me he sentado en la asamblea de ellos mientras se burlaban. Nunca me senté con ellos. Es que nunca lo permitió mi amado Abacadosh. Me dijo, convócalos, pero no me permitió sentarme con ellos. Con los que se burlan de mí, con los que se burlan del mensaje, peor con los que se burlan de Yod-Hei Bajei. Toda Rabá, Padre. Dice el profeta, pero temí a causa de tu poder. Me senté solo,
porque estaba lleno de amargura, lleno de aflicción, lleno de dolor. Me senté solo. Pregunta el profeta Yermayá a Abacadosh: ¿por qué los que me afligen prevalecen contra mí? Mi llaga es severa. ¿Seré sanado? ¿Serás para mí como torrente engañoso? ¿Como aguas que no tienen fidelidad? Verso 19, esta es la respuesta de Yod-Heh-Vah-Heh. Escúcheme, amado. Para los que están en la Ruach HaKodesh conmigo, les va a caer la orden de Yod-Heh-Vah-Heh. Esta es la respuesta de Yod-Heh-Vah-Heh. Si tú regresas, yo te restauro, y te pararás delante de mi rostro, y yo traeré lo precioso de lo vil. Cuando él dice, si tú regresas, quiere decir que el profeta fue a algún lugar, o fue mandado, o fue enviado a algún lugar. Y te pararás delante de mi rostro, y yo traeré lo precioso de lo vil. O sea, yo voy a sacar de todo este lodo, yo voy a sacar las piedras preciosas. Serás mi boca. Entonces ellos regresarán a ti. Tú no regresarás a ellos. ¿Sí lo captas? Cuando eso suceda, entonces el pueblo va a regresar al profeta, pero el profeta no regresará al pueblo. Para este pueblo, verso 20, para este pueblo yo te haré una pared de bronce fortificada. Ellos pelearán contra ti, pero no prevalecerán contra ti. Porque yo, Yod-Heh-Vah-Heh, estoy contigo para salvarte y rescatarte, dice Yod-Heh-Vah-Heh Sebaot. Yo te libraré del poder de los hombres perversos y te redimiré de las garras de los hombres pestilentes. Son dos tipos de hombres, dos. Unos que son perversos y otros que son pestilentes. Esto me estremeció, porque no solamente me confirmó la orden, sino que me amplió la visión. 4 años sembrando. 4 años de batalla. 4 años muriendo a todo por amor a este pueblo. 4 años emanando agua viva y todavía están dormidos. Parece que se acomodaron demasiado. Se pusieron demasiado cómodos en su propia casa. Y ahora viene la sacudida. Despertaré a la que duerme al sonar de las trompetas. David y Goliat, una vez más, cara a cara. Y el resultado será el mismo. No puedo decir más nada. Vamos a retomar esta poderosa enseñanza, mis amados hermanos, para aprovechar el poco tiempo que queda. Ayer les comenté, antes de despedirme, que ciertamente la visión del cristianismo al relacionarse con la Sagrada Torá es una visión confusa, borrosa. Es una visión llena de neblina. Es una tiniebla. Y debemos entender que eso es producto de Ahor Panaf. Es decir, de la maldición de Ahor. ¿Por qué? Porque ellos declaran que la Sagrada Torá ya no sirve. El cristianismo enseña que un personaje llamado Pablo está diciendo que ahora que podemos tener fe en Jesús y que ya no estamos bajo la ley, entonces esa ley está eliminada. Ya no sirve. Es más, ya no existe. Está ahí. El cristianismo la usa a su conveniencia, pero no la cumple. Por una sencilla razón. Porque esa visión neblinosa, esa visión confusa, esa visión borrosa, no le permite entender nada de ella. Se trata de una teología de confusión. Cuando el propio cristianismo reconoce que algunas partes de la ley siguen vigentes. Mucha confusión.
coincide con estos 4 ejemplos que les voy a poner. Ejemplo 1. Mire lo que dice. Debemos mantener los 10 mandamientos. Sin embargo, la observancia del Shabbat, como Yod-Heh-Vah-Heh lo estableció desde la caída de la lumbrera mayor del día 6 hasta la caída de la lumbrera mayor del día 7, que es el cuarto de los 10 mandamientos principales, eso lo tengo claro. Sin embargo, el cristianismo no respeta eso. De hecho, lo viola semanalmente, observando el primer día de la semana, que ellos llamaron el domingo el Sunday, el día de adoración al sol, lo tomaron como sustituto del Shabbat y declararon, como lo declaran todas las semanas, que el domingo es el día del Señor. Ese Señor, por supuesto, no es el Señor de señores y el Rey de reyes, Yod-Heh-Vah-Heh, sino Baal Peor, el Señor Sol. El cristianismo afirma en su teología de la sustitución, en la teología del reemplazo, que el Yom Shabbat fue cambiado por Yod-Heh-Vah-Heh del Shabbat para el domingo. Algo que es impensable. Simplemente un sinsentido más del cristianismo histórico. Y por eso los que confían en eso están como están. Y los que defienden eso están peor. Como afirma el autor cristiano James Montgomery. Él dice, en primer lugar, escuche esto, hermano, que esto es base para los cristianos. La mayoría de los pastores y apóstoles evangélicos tienen este libro en su biblioteca. Dice Montgomery, en primer lugar, el día de reposo era una institución única, judía, y no se le dio ni la cumplió en su totalidad ninguna otra raza o nación, ya sea antigua o moderna. Es decir, según Montgomery, el Shabbat se lo dieron fue a los judíos, no a Adán. O según Montgomery, Adán era de la tribu de Judá. Mira la locura. Esto no es el caso de los otros mandamientos. No, es nada más el Shabbat. Por lo general, se encuentran paralelos en otros códigos de la ley antigua. Los shabbatistas, por lo general, apelan a Génesis 2, del 2 al 3, mencionado en el cuarto mandamiento, como muestra de lo contrario. En rigor, sin embargo, es Montgomery quien escribe esto. James Montgomery Boyce, él es el que escribe esto. En rigor, sin embargo, esos versos no dicen que Dios instituyó el Shabbat en el momento de la creación. De hecho, hay otros versos que parecen enseñar que lo hizo más tarde. Era la mentalidad del neófito ser humano, tratando de enseñar a Yod-Heh-Vah-Heh. Tales versos, dice Montgomery, son Nehemías 9, del 13 al 14. Esos versos vinculan la entrega de la ley con respecto al Shabbat en el monte Sinaí e implicando que el Shabbat no fue conocido u observado antes de ese tiempo. Imagínate tú, yo escuché en estos días a un pastor aquí en Valencia diciendo eso. Quiere decir que él lee a Montgomery, que el Shabbat fue instituido por el Eterno en el monte Sinaí. Ahora, sabemos que no es así. Pero si el mismo pastor está diciendo que el Eterno instituyó en la ley por escrito el Shabbat como cuarto mandamiento, hijo, ¿por qué no lo cumples? ¿Por qué no lo cumples? ¿Tú sabes por qué la iglesia cristiana evangélica no se reúne los sábados? Porque los sábados todo el mundo está parrandeando y bebiendo aguardiente, hermano. Y muchos de ellos están trabajando. Entonces, para no interrumpirles el trabajo, es decir, para no interrumpirles la violación del Shabbat, bueno, se reúnen los domingos. Y no importa si está enratonado o lo que sea, véngase. Lo importante es que venga, para que pueda bajar la mula, ¿entiendes? Es decir, la iglesia cristiana respeta la violación del Shabbat, es más, la impulsa. ¿Te das cuenta la perversión? ¿Te das cuenta por qué existe Aor Panaf? Mira lo que dice Montgomery. Otro pasaje importante está en Éxodo 31, del 12 al 17. Los versos representan el Shabbat como una señal del pacto entre Dios e Israel, que es importante ya que se repite 2 veces. Es difícil ver
por lo tanto, cómo la observancia del Shabbat legítimamente se puede decir que se aplicará a otras naciones. Por el contrario, se observó el Shabbat que iba a distinguir a Israel de las naciones, tanto como la circuncisión los diferencia. Es decir, él compara el Shabbat con la circuncisión en la carne y dice que únicamente el pueblo de Israel es el que tiene la obligación de observar el Shabbat. Sigue diciendo Montgomery, pero ¿qué pasa el domingo? El domingo es otro día establecido por Dios, pero para la iglesia, no para Israel, y con características muy diferentes. El Shabbat fue un momento de descanso e inactividad. De hecho, faltar al descanso establecía sanciones estrictas que se le atribuyen. Por el contrario, el domingo cristiano es un día de alegría, de actividad y expectativa. El hecho de que el domingo se estableció y el Shabbat se abolió se ve en la adoración de la iglesia primitiva. Por desgracia, para el cristianismo, las pruebas de Montgomery están repletas de antisemitismo, de inexactitudes. Es inexacto y de paso es falso de toda falsedad. Y ahora procedo a derrumbar lo que Montgomery afirma y a derrumbarle esta teología satánica a todos los líderes del cristianismo que hoy me están escuchando. Número 1. En cuanto al sagrado Yom Shabbat, entre comillas, solo dado al pueblo hebreo, solo dado al pueblo judío, dice él no dice al pueblo hebreo, él dice al pueblo judío, o sea, a la tribu de Judá. Pregunto, ¿qué instrucciones o qué mandamientos dio nuestro Abba Kadosh, Yod Hei Vah Hei, a cualquier otra nación que no fuese Israel? Ninguno. Repito, ¿qué mandamientos le dio el Eterno a otra nación que no fuera Israel? ¿A quién más le entregó Torah? A más nadie. Cada mandamiento que dio fue dado a través de Moshe por escrito a Israel, para que se distinguiera como su pueblo escogido y para ser luz del mundo, para honra de Yod Hei Vah Hei. Así está en las Sagradas Escrituras. Yesaya 49 y en Gilel 2 también lo reafirma y lo confirma. Ahora, el hecho de que otros países hayan incorporado partes de lo que está, digamos, en la Sagrada Torá, en sus propios códigos de leyes religiosas, y que muchos ignoran que vienen de la Sagrada Torá, no es ningún tipo de prueba que, digamos, afirme que el Shabbat es solo para el pueblo judío, es decir, para la tribu de Judá, o digamos para Israel. De hecho, Yod Hei Vah Hei jamás dio instrucciones a estas naciones para poner instrucciones y mandamientos de su Sagrada Torá en sus códigos de leyes religiosas. Así que eso de que el Shabbat fue abolido para las naciones y el mismo Yod Hei Vah Hei instituyó el domingo para la iglesia evangélica, para la iglesia cristiana, sea religiosa del catolicismo o sea religiosa de los evangélicos, es falso. El eterno Yod Hei Vah Hei, nuestro Elohe, estableció un pueblo aparte para sí mismo, de manera de traer a la tierra la revelación de su sagrada Dabar, la revelación de su palabra, la revelación de la Sagrada Torá, y poder entregarle a un pueblo una palabra, una Torá, una instrucción para que el mundo entero viviera por ella. No para que Israel se agarrara la Torá para ellos y no la compartiera con más nadie, no, sino para que fueran el ejemplo para enseñar a las naciones del mundo a vivir por esa instrucción. También dijo que su ley era la misma para el israelita y para el gentil que vive dentro de Israel, pero también para todas las personas de las naciones que lo aceptaran a él como su Elohim y decidieran de manera, digamos, pública y notoria reconocerlo a él como su Elohim y vivir por la instrucción de ese Elohim. No nada más para Israel. Le da la instrucción a Israel, pero no para que se quede con ella,
sino para que enseñe al mundo. Luz del mundo. No lo hizo. De hecho, en Shemot 12, que usted conoció como Éxodo, capítulo 12, versos 48 y 49, habla de una ley para el judío y para el gentil. Es decir, para el hebreo y para el gentil. Y esto antes del monte Sinaí. Estoy hablando de Shemot 12. Todavía no había sido dada la Torah escrita. En Yesayá 56 habla de la Sagrada Torah y de la importancia crucial de guardar el Yom Shabbat para los extranjeros. Para Israel, por supuesto, pero para los extranjeros también. Yo no sé si Montgomery lo sabe, o no sé si los líderes religiosos del cristianismo que me están escuchando lo saben, pero el propio Papa Francisco hace unos días dio unas declaraciones diciendo que el mundo está como está porque no observan el Shabbat, porque no respetan el día de reposo. Si su propio jefe, el jefe de los cristianos católicos y jefe también de los cristianos evangélicos, porque todos los evangélicos se rigen por el calendario gregoriano del Vaticano y celebran todas las fiestas paganas del Vaticano, es decir, son un apéndice del Vaticano, ¿por qué no lo cumplen? Si su jefe mayor, su emperador, les está ordenando eso. Punto 2. Estoy desmontando. Dice Yahshua Melech HaMashiach, estoy derrumbando. Punto 2. Yod-Heh Vah-Heh, mis amados hermanos, vincula directamente el Yom Shabbat de los 10 mandamientos principales, que es el cuarto mandamiento, lo vincula directamente a su obra en el momento de la creación. Él dice claramente que fue bendecido por este motivo. Shemot 20. Punto 3. La referencia de Nehemías de ninguna manera implica una cosa tan aberrante como lo que afirma Montgomery Boyce. Los hebreos estaban siguiendo el Yom Shabbat antes de Matan Torah en Har Sinaí, antes de recibir la Torah por escrita, como se evidencia en Shemot, que tú conociste como Éxodo, capítulo 16, versos 25 y 26. Ese pastor que escuché en estos días hablando, uno de los más ignorantes de la Torah que conozco, decía que afirmaba de una manera tan contundente que pareciera que el hombre sabe. Y él afirmaba que el pueblo hebreo, como estaba acostumbrado a trabajar de lunes a lunes allá en Egipto, entonces el Eterno le tuvo que imponer un día de descanso a juro, para que se les vaya quitando esa mentalidad de esclavos y ellos pudieran tener aunque sea un día de descanso, pero a juro, porque ellos querían trabajar de lunes a lunes, aún estando libres ya de la esclavitud, porque tenían esa mentalidad de esclavo. Imagínate tú el nivel de ignorancia de este pobre ser humano. Punto 4. En cuanto al autor, cuestionar cómo esto de legítimamente puede decir que se aplicará a otras naciones. Una vez más, el punto que se pasa por alto. ¿Por falta de qué? De perspectiva hebrea. No solamente de Montgomery Boyce, sino de todos los líderes del cristianismo histórico. La falta de perspectiva hebrea es que la Sagrada Torah es la revelación de la voluntad del eterno Yod-Heh Vah-Heh al mundo. No al pueblo de Israel, al mundo. No un conjunto de leyes exclusivamente judías, tampoco exclusivamente hebreas. Se le dio al pueblo hebreo para que el pueblo hebreo la compartiera con las naciones del mundo, pero no lo hicieron. Se la guardaron para ellos. Yod-Heh Vah-Heh deja muy claro que los gentiles, los goyim, un día entrarían en la emuná sobrenatural que él estableció con su pueblo escogido Israel. Esto lo deja muy claro Yesayá Nabí, capítulo 54. Después usted lo ve. Isaías 54 del 1 al 3. Ahora, Shaul HaTarsi reitera de manera contundente esto que les estoy diciendo en Efesios capítulo 2, versos 10 al 12. Ordenanzas
de el eterno Yod-Heh-Vah-Heh al pueblo de Israel para que enseñen al mundo, para que compartan con las naciones esta revelación de su voluntad, y eso incluye, por supuesto, al Yom Shabbat. Otro punto es que las escrituras sagradas y los hechos de la historia demuestran que la idea de que Yod-Heh-Vah-Heh ha cambiado el Shabbat por el domingo es completa y absolutamente falsa de toda falsedad. Es una argucia, un teologúmeno. Los intentos hechos, que son muchos, para demostrar que esto está en la Biblia, implican errores garrafales, mejor dicho, horrores de traducción fuera de contexto de unos pocos versos de las Sagradas Escrituras. ¿Producto de qué? Producto de la falta de perspectiva hebrea de los copistas romanos allá en el Vaticano, que fueron los que tradujeron todo esto. Para que tú, mi hermano cristiano, ahora tengas esa Biblia en tu mano, llena de horrores, y tengas la perspectiva helenista greco-romana del metaverso cristiano de Roma. Otro punto, mis amados hermanos. El Yom Shabbat, el día de reposo, fue y es mucho más que un día de reposo. Es mucho más que eso. Pero la ignorancia de la perspectiva hebrea le hace pensar a un cristiano, bueno, ese Yom Shabbat, no, hombre, yo descanso son los domingos, chicos. Esa afirmación de que fallar en descansar trajo sanciones estrictas al pueblo es inadecuado. Esa afirmación de Montgomery que dice, porque fallaron al descansar. No querían descansar, pues. Eso es totalmente inadecuado, hermano. El Yom Shabbat fue y es un día de estudio, de tefilá, de intimidad con nuestro amado Abba Kadosh Yod-Heh-Vah-Heh, enfocado en nuestra preparación, enfocado en este preámbulo en el cual nos están preparando para el Shabbat milenial. Un Shabbat de 1000 años con nuestro amado Ribi Yahshua Melech HaMashiach. Hay mucho escrito acerca de esto, mucho. Incluso en la propia literatura hebrea, en la propia literatura incluso del judaísmo, en la que también enlazan el Shabbat a una boda que viene. Como un verso del Talmud babilónico que dice, no recuerdo en este momento cuál es la sección que lo dice, pero puedo asegurarle que el Talmud babilónico en alguna parte dice, vamos a entrar y salir a dar la bienvenida a la novia del Shabbat. La novia del Shabbat, por supuesto, es Israel. Y el Shabbat, que es el día de el eterno Yod-Heh-Vah-Heh, y nuestro amado Ribi Yahshua, que es el Señor, el Adón del Shabbat. Bueno, ya 2 más 2 son 4. ¿Por qué dice eso, Roe? Mi hermano querido, si un cristiano, llámese apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, como sea, líder, capitán, diácono, como sea, del cristianismo, aborrece el Shabbat, no quiere nada con el Shabbat, no tengo por qué respetar eso, yo no soy judío, yo no soy hebreo, yo no soy de Israel, y a mí no me interesa eso, el domingo es el domingo, y dará. Hermano querido, ¿usted cree o alguien puede creer que ese ser humano con esa mentalidad grecorromana va a ingresar al Shabbat milenial? Es imposible, hermano. Imposible. El que no observa el Shabbat en esta era, tampoco lo observará en la otra. En la porvenir, no lo va a observar. Los que no observan el Shabbat aquí, no van para el baile. No van a estar presentes en el Shabbat milenial y mucho menos van a estar presentes en la boda. ¡Qué tremendo es esto! Porque a los pastores cristianos se les ocurre decir que nosotros somos unos judaizantes que lo que queremos es que la gente observe el Shabbat, juro. ¿Cómo vas a hacer cuando te consigas con Yahshua y te diga, apártate de mí, violador de la Torá? Yo a ti no te conozco. ¿Qué le vas a decir? ¿Que tú no podías cambiar las bases y los fundamentos de la iglesia cristiana de Roma? ¿Tú crees que esa excusa te va a servir? ¿Qué le vas a decir? ¿Que no te convenía abrir la iglesia el sábado porque el sábado nadie iba? ¿Y cómo ibas a mantener tú ese monstruo de iglesia que tienes? ¿Tú crees que te van a servir esas excusas que metes aquí
en la tierra de los vivientes, jamás y nunca te van a servir. Otro punto. El hecho de que el Shabbat fue abolido y sustituido por el domingo no es más que un teologúmeno romano. Y de paso es una señal de que la comunidad de creyentes gentiles basada en la Sagrada Torá había sido dejada de lado y que los gentiles antisemitas se habían hecho cargo de la enseñanza. Cuando se va de la tierra de los vivientes, Yohanan ben Zakkai, que era el último que quedaba de los talmidín de Yahshua, digamos de los originarios, el último de los 12 que partió de la tierra de los vivientes fue Yohanan ben Zakkai cerca del año 100 de esta era, 100 después de Mashiach. Cuando eso ocurrió, los hermanos que quedaron a cargo de las diferentes asambleas, de las diferentes yeshivas de Yahshua, de las casas Rema, fueron sustituidos y tomaron el control los marramuncieros antisemitas que habían decidido apartarse de la yeshiva y fundar un campamento aparte para comenzar a confundir a los que estaban adentro de la yeshiva de Yahshua. Ellos tomaron control de la enseñanza. ¿Qué hicieron? Pervirtieron el mensaje de Yahshua, pervirtieron la davar, la sagrada palabra de Elohim, de nuestro amado Abba Kadosh, a la conveniencia de sus teologías greco-romanas, que lo que hicieron fue modernizar el paganismo y lo convirtieron en cristianismo. Cristianismo nace de, digamos, de la evolución del paganismo, cuando combinaron el paganismo con los principios de la Sagrada Torá. Y de paso agarraron la figura de Yahshua, Melech HaMashiach, le quemaron el pasaporte, le quemaron la cédula, le quemaron la partida de nacimiento y le sacaron una identidad nueva y dijeron, este se llama Jesús, conocido como el Cristo. ¿Te das cuenta la aberración? Entonces ahora todos los cristianos creen que no es Yahshua, es Jesús. O algunos llegan a más. No, es que Yahshua y Jesús es el mismo porque es la traducción. ¿Ah? ¿Producto de qué? De la misma enseñanza de Roma combinada con la enseñanza judía del judaísmo. ¿Quién crees tú que le dijo a los cristianos que el nombre verdadero hebreo de Jesús era Yeshua? Los judíos, vale. Los judíos. No le dijeron que era Yahshua, le dijeron que era Yeshua. Que es un acróstico que tú sabes qué significa, es una maldición del judaísmo que traduce que su nombre sea borrado. Y los cristianos cayeron redondito y le dijeron, sí, bueno, entonces ya mira Yeshua, Jesús, ¿viste? Y Jesús, Christus, y entonces bueno, aquí está listo pues. Pero déjeme decirle, mi hermano querido, que ese es el único nombre que han traducido. Porque después de eso, bueno, por supuesto, comenzaron a traducir o a cambiarle el nombre a todos los personajes de la historia bíblica. Pero cambiando el nombre original de Yahshua por Jesús, le cambiaron la identidad. Y al cambiarle la identidad, crearon un personaje anti-Mashiach, antisemita. Y ese es el personaje que siguen en la iglesia cristiana, evangélica y católica. ¿Cómo van a tener luz si van detrás del anti-Mashiach? Van detrás de uno que dice, yo clavé en la cruz la Torá, olvídense de eso, eso no sirve. El Shabbat, olvídense de eso. El domingo. ¿Cómo no van a estar en maldición? Pregunto. Yo creo que queda desmontado lo que afirma Montgomery. Ahora, la historia muestra que el culto del domingo, la historia, no la teología, la historia. El problema de muchos hermanos que están en el cristianismo es que no les gusta estudiar, no leen, no les gusta estudiar. Son flojos. Porque si ven la historia, se van a dar cuenta que esto es un problema no de religión, no de teología, esto es un problema de identidad, mi hermano querido. Es un problema histórico. La historia muestra que el culto al domingo, reemplazando al Shabbat, es una tradición de hombres, hermano. Especialmente impuesta por los padres fundadores antisemitas de la Iglesia Cristiana de Roma. Este fue un tema clave en el Concilio de Trento. Peló los ojos más de uno. ¿Con qué se come eso? Tienes que estudiar, viejo. Tienes que buscar en internet, meterte, leer, estudiar. En el Concilio de Trento,
el punto clave, el punto álgido era precisamente este. Ese concilio de Trento que fue celebrado por allá, en el noreste de Italia, entre el año 1545 y 1563, no tengo exactamente la fecha, pero fue entre esos años. El representante papal, el representante del emperador, que es el Papa, el arzobispo de Regio, silenció el argumento de solo escritura de Martín Lutero. Y los protestantes reformistas, cuando señaló acertadamente, y cito, estoy hablando del arzobispo de Regio, el hombre se paró y se las cantó, portó el cañón. Mire lo que dijo el arzobispo de Regio, representante papal, es decir, el nuncio apostólico en Trento en el concilio. Mire lo que dijo: los protestantes dicen estar en la palabra escrita solamente, es decir, Martín Lutero, que ellos van es por la palabra escrita, por lo que dice ahí. Mi Biblia dice, ahí está, dicen estar en la palabra escrita solamente, sino que profesan tener las escrituras como la única norma de fe. Justifican su rebelión por el motivo que la Iglesia ha apostatado de la palabra escrita y sigue la tradición. Ahora, los protestantes afirman que sobre la palabra escrita por sí sola no es cierto. Es una cosa loca. Dice, su profesión de mantener las escrituras como la única norma de fe es falsa. Prueba, la palabra escrita expresamente ordena la observancia del séptimo día como el Yom Shabbat. No observan el séptimo día, sino que lo rechazan. Estoy hablando del arzobispo de Regio, representante del Papa en el concilio de Trento. No observan el séptimo día, sino que lo rechazan. Se está refiriendo a los luteranos, se está refiriendo a los protestantes, a los rebeldes que se levantaron contra el Vaticano, contra la Iglesia Católica de Roma. No observan el séptimo día, sí, sino que lo rechazan. Si realmente tienen las Escrituras como la única norma, entonces observarían el séptimo día, ya que se impone en las Sagradas Escrituras en todas partes. Sin embargo, no solo rechazan la observancia del Shabbat, como se ordena en la palabra escrita, sino que han adoptado y practican la observancia del domingo para los que solo tienen la tradición de la Iglesia Católica. En consecuencia, es lo que dice el arzobispo de Regio en el Concilio de Trento. En consecuencia, la afirmación de la sola escritura como el estándar falla y la doctrina de la escritura y la tradición como algo esencial está plenamente establecida. Los protestantes, ellos mismos, siendo jueces. Mira, Concilio de Trento, arzobispo de Regio, representante papal en el concilio, se las cantó, portó el cañón a los luteranos, que Martín Lutero es el padre de todas las denominaciones cristianas evangélicas, protestantes, metodistas, bautistas, baptistas, como se llamen. Todos son hijas de Martín Lutero. ¿Qué es lo que dice la palabra? Está bien, pero ¿por qué no la respetas? Mi Biblia dice, está bien, pero léeme los 10 mandamientos. Mire, ¿sabe qué? El colmo de los colmos, que la psicología satánica del cristianismo romano afirma que de los 10 mandamientos principales, 9 están vigentes, pero el cuarto mandamiento está abolido. Han llegado a eso. O sea, tú le preguntas a un pastor o un apóstol, ¿usted cumple los 10 mandamientos? Algunos te van a decir que sí. Claro, porque ellos tienen que aparentar que son, bueno, pero algunos te van a decir, no cumplo ninguno porque es imposible. Yo pregunto, ¿será que alguien que crea que alguien vino a abolir toda la palabra del Eterno? Porque ahora la gracia es la que salva y no la ley, y no es por obediencia, sino por gracia, podrá salvarse, mi hermano. Pregunto yo a mis hermanos que están allá como
dirigentes, líderes del cristianismo. ¿Usted cree que después de 1800 años casi, vendiéndole esa receta al mundo, se justifica que América esté como está en este momento? Si eso es la verdad que necesita el mundo para salvarse, ¿por qué está bajo el juicio que está en este momento? ¿Me puedes explicar eso, por favor? Si tú eres el que tiene la verdad, mi hermano apóstol, cristiano, pastor, teólogo, licenciado en estudio bíblico, si tú eres el que tiene la verdad, ¿puedes explicar por qué tu iglesia está como está y por qué la vida tuya está como está? ¿Por qué tú vives dos vidas? Una vida de la puerta para afuera de tu casa y otra vida de la puerta para adentro. El mismo Yod-Heh Vah-Heh, nuestro Elohe, dice cuál es la relación de los gentiles que se acercan a la verdadera emuná, que es el Shabbat y toda la Sagrada Torah. ¿Dónde lo dice Roe? Escuche. Yesayá 56, del 2 al 7. Dice, bendecido el hombre. Repito la cita. Yesayá, usted lo conoció como Isaías. 56, del 2 al 7. Dice, bendecido el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día del Shabbat para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero, ¿lo puede resaltar, por favor? Y el extranjero, el de Venezuela, el de México, el de Chile, el de Argentina, el de Paraguay, el de Uruguay, el de Uganda, el del cráter del Gorongoro, el de las Islas Galápagos, que sigue a Yod-Heh Vah-Heh, repito, y el extranjero que sigue a Yod-Heh Vah-Heh, no hable diciendo, me apartará totalmente Yod-Heh Vah-Heh de su pueblo. No, yo no nací en Israel, yo no puedo formar parte de eso. No diga el eunuco, esto de eunuco, ya usted sabe que esta palabra tiene doble interpretación. Puede ser una persona, un varón que le fueron removidos los testículos, o que tiene los testículos mayugados, o puede ser una persona llena de emuná. Pero no lo puede ver desde el punto de vista carnal. Uno que está lleno de emuná y uno que está lleno de miseria. Porque un hombre que tenga los testículos mayugados, mi hermano querido, es un miserable. Desde el punto de vista de la Torá. No podía ni siquiera entrar al templo. No diga el eunuco, aquí se refiere, por supuesto, al que tiene los testículos mayugados. Pero mira, Roe, se perdieron los eunucos. Escucha. He aquí, que no diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Yod-Heh Vah-Heh, a los eunucos que guarden mis Shabbatot, que observen mis Shabbatot y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Caramba, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, es decir, a ti y a mí, que sigan a Yod-Heh Vah-Heh para servirle y que amen el nombre Kadosh de Yod-Heh Vah-Heh para ser sus siervos, a todos los que guarden el Shabbat para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi monte Kadosh y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Estás escuchando? Para todo el planeta Tierra, para todas las naciones, no nada más para Israel, para todos los pueblos. Isaías 56 del 2 al 7. Está claro. Incluso para ir un poco más allá, los libros cristianos enseñan que el contexto de esto que les acabo de leer es el milenio del reposo, que ese es el contexto. De acuerdo con Yesayá Nabí, ¿cuáles son los gentiles que obtienen las bendiciones de Yod-Heh Vah-Heh en su templo milenial?
¿Cuáles son? Aquellos que siguen lealmente, fielmente, obedientemente su sagrada Torá, es decir, los que la vivifican obedientemente hasta el final, incluyendo, por supuesto, el Yom Shabbat. Pero, Roy, ¿hay alguna confirmación de eso en el Brit Hadashah? Claro que la hay, hermano. Revelaciones de Elohim 22:14. ¿Qué dice? Te lo conoció como Apocalipsis. 22, verso 14. Bendecidos los que guardan sus mandamientos. En tu Biblia debe decir los que lavan su ropa. Los que lavan sus ropas. Es decir, los que guardan la Torá. Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Es decir, para que suban al monte Kadosh y que el Eterno se pueda recrear con ustedes y acepte sus sacrificios, es decir, tu servicio al Eterno, y que Él te reciba en su casa de oración y puedas estar presente no solamente en la boda, sino en la luna de miel que es eterna, hermano, tienes que vivificar la Sagrada Torá. Por eso repito, Revelaciones de Elohim 22:14. Bendecidos los que guardan sus mandamientos, bendecidos los que vivifican la Torá, bendecidos los que no declaran la Torá abolida, bendecidos los que vivifican el Yom Shabbat, para tener derecho ¿a qué? Al árbol de la vida. Bueno, en mi iglesia somos miles de personas y nunca hemos hecho el Shabbat ni lo vamos a hacer porque nosotros no somos judíos. Está bien, mi hermano. Pero tiene que estar claro que ni tú ni esa congregación tienen derecho al árbol de la vida, ninguno. ¿Por qué? Porque ustedes no observan la Torá. Ustedes no se guían por la instrucción del Eterno, sino por la instrucción de la teología humana, de la religión. No se van a salvar de ver la ira del Eterno. En estos días dijo un apóstol muy famoso, yo voy a entrar por las puertas de la ciudad. Sí, sin guardar la Torá, sacándole la lengua y burlándote del Eterno Yod-Heh Vah-Heh, siguiendo a Jesucristo. Sí. Bueno, mi hermano, falta un poquito más de 8 años, no se preocupe. Nos vemos en Yom Teruah del 2030, mi hermano querido. A ver qué pasa. Porque según lo que dice el Eterno Yod-Heh Vah-Heh en tu propia Biblia, en Apocalipsis 22:14, los que no guarden Torah, los que no respeten y guarden y vivan los mandamientos del Eterno, incluyendo el Shabbat, no van a tener derecho al árbol de la vida. Explícame, pues. Te vas a meter a juro. Vas a brincar el muro. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a meter por dónde? ¿Por un túnel? No, mi hermano, eso lo haces tú aquí. Pero allá no. Ese es el primer ejemplo. Ejemplo 2. ¿Qué pasa si un hombre ama y cuida a su esposa, pero de vez en cuando sale a tirar una canita al aire? A una aventura sexual sin sentido. ¿Qué pasa? El cristianismo correctamente dice que es adulterio. El cristianismo lo dice. Eso es adulterio. Pero lo que sí, ese hombre dice con toda sinceridad que su definición de adulterio es, me refiero al acusado. Si el hombre llega y dice que su definición, el concepto que él tiene personal, su opinión acerca del adulterio es no amar a su esposa y dar su afecto a otra. También insiste en que no es el caso de él, porque sus aventuras son puro carne. Eso es pura carne, es un acto físico solamente. Ahí no, en esas aventuras, yo no involucro el amor por la persona que está conmigo en ese momento. Yo no involucro los sentimientos. Es una relación, pasajera, ocasional, donde lo único que está es la lujuria, y que esos amoríos pasajeros no tienen ningún efecto sobre el amor que él siente por su esposa y por su familia. Es decir, que como yo no amo a la mujer, a mi amante, a la ocasional que me estoy llevando de una noche de copas, una noche loca, sino que yo amo a mi esposa. Entonces a mí no me pueden aplicar el adulterio, porque yo no dejé de amar a mi esposa. Pasa que caí en una monotonía y entonces, me fui y conseguí con una oportunidad y la aproveché.
Eso sucede en el mundo cristiano. El mundo cristiano afirma que eso es adulterio, pero lo sigue cometiendo. Y busca excusas para justificar esa cana al aire, sea hombre o sea mujer. Otro ejemplo, ¿qué pasa si un hombre está teniendo una aventura de estas aventuras locas y dice, lo estoy haciendo por amor? Como todo lo que importa es el amor, solo tengo que seguir la ley del amor. Que Dios es bueno, Dios es amor. Y esta mujer, aunque no es mi esposa, yo le estoy dando amor. Y el amor no es malo. Porque yo todavía amo a mi esposa. Pero como mi corazón es tan grande y el amor que yo tengo de Cristo es tan grande, yo soy capaz de amar a 1, 2, 3 o 4 o 5 mujeres y soy capaz de hacer una excepción y recibir una sexta mujer también. Al mismo tiempo. Y nadie me puede criticar porque yo estoy dando amor. Y la palabra dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Y amen a su prójimo como a sí mismo. Entonces, esta mujer es mi prójimo. Y nadie me puede criticar por eso, porque Jesús no me condena. Pregunto, ¿cómo podrían conocer estos hombres? ¿Cuál es la definición de Yod Hei Vav Hei, nuestro eloge, con respecto al adulterio? Si declaran que la Sagrada Torá está abolida. ¿A dónde recurren? ¿Cómo hacen ellos? Estos dos ejemplos que estoy poniendo, ¿cómo hacen estos hombres para reconocer el pecado de adulterio si no tienen Torá? Es simple la respuesta, imposible. Y esto plantea otra pregunta. Si usted no puede modificar una definición precisa de Yod Hei Vav Hei en relación con el pecado de adulterio, pregunto, ¿cómo se puede modificar su definición precisa con relación al Yom Shabbat? ¿Cómo puede entender un cristiano que le han enseñado toda la vida que la ley está abolida y que olvídese de eso porque eso no va para el baile? ¿Cómo puede reconocer la instrucción del Eterno si le han enseñado no solamente que no la conozca, sino que se olvide de eso? Por eso es que usted ve que en el pueblo cristiano nadie observa el Shabbat. Y si hay alguien que lo observe es escondido. Alguien por allá, no puedo generalizar, pero alguno a lo mejor una revelación le cayó y observa el Shabbat, pero sigue yendo para la iglesia el domingo. Pero si no puedes entender la definición de esa instrucción del Eterno llamada Yom Shabbat, que es el cuarto mandamiento principal, ¿cómo vas a entender entonces la definición de Yod Hei Vav Hei con relación al pecado de adulterio? Es decir, mi hermano, claro y raspado, si el cristiano no observa el Shabbat, el cristiano cae en adulterio. Cuando un cristiano va el domingo y cree que está adorando a Yod Hei Vav Hei el domingo y dice que el domingo es el día del Señor, está adulterando, está en adulterio, hermano. Me refiero, repito, a los que conocen la palabra, no a los mundanos, sino a los que conocen, a los que dicen, mi iglesia se abre el domingo, no el Shabbat. Ejemplo 3. El cristianismo condena la homosexualidad. Eso no es un secreto. A pesar de que ese pecado no se menciona en ninguno de los 10 mandamientos principales de manera directa, digamos. Pero sí en otras leyes de la Sagrada Torá, que ellos llaman la ley. Sí se menciona. Es una ley condenatoria, la ley contra la homosexualidad. Es un pecado fecha, pecado de muerte. Tal vez entonces la homosexualidad, viéndola de este punto de vista cristiano,
sigue siendo incorrecta, porque el Brit Hadashah así lo comprueba. Si especificas citas del mal llamado Nuevo Testamento, representan la base o las bases para determinar qué partes de la Sagrada Torá debemos seguir. ¿Sí me explico? Cuando un cristiano dice, yo no voy a tomar en cuenta más nunca la ley, sino que me voy a aferrar a la gracia, no entiende esto. Cada cita que tú tienes en el Brit Hadashah, el mal llamado Nuevo Testamento, confirma una parte que debemos seguir de la sagrada y bendita Torá. ¿Pueden entenderlo? No está aislado. Si Jesucristo, para los líderes del cristianismo y para los cristianos que me están escuchando, si Jesucristo mató la ley y la abolió, implantó la dispensación de la gracia, pregunto yo, ¿por qué Jesucristo ahí en tu Biblia lo único que sale por su boca es la Torá? ¿Por qué? ¿Por qué no planteó otra cosa? ¿Por qué dijo que nadie se equivoque creyendo que yo vine a abolir la Torá y los profetas? No, yo vine a completarla, vine a coronarla. ¿Me pueden explicar? Pregunto, ¿alguien puede casarse con su hermana? El cristianismo dice que no, porque sería pecado. Aunque yo conozco varias parejas de hermanos que los casaron en la iglesia evangélica y en la iglesia católica. Varios. Hermanos, primos hermanos, medio hermanos. Conozco varios casos que me han dicho todo lo mismo. Roy, yo me casé con este hombre o me casé con esta mujer, que es mi hermana, es mi media hermana, es mi prima hermana, porque en la iglesia me dijeron que no había ningún problema. Pero sin embargo, el cristianismo afirma que eso es pecado. Pregunto, ¿está mencionado eso en el Nuevo Testamento que ellos llaman mal llamado Nuevo Testamento? Pregunto, ¿eso está en el Brit Hadashah? No. ¿Eso lo enseñó Jesucristo en el mal llamado Nuevo Testamento? No. Pero el cristianismo afirma que es pecado. Pregunto, mi amado hermano cristiano, mi amada hermana cristiana, ¿puede usted llamarlo pecado sin decir porque está escrito en la Sagrada Torá? ¿Puede usted decir que un hermano se case con una hermana es pecado porque así lo determinó el Eterno en su sagrada palabra dada a Moisés allá en el Har Sinaí, en el monte Sinaí? ¿Puede decirlo? No, ¿verdad? Es imposible. Porque eso no te lo aprendiste tú del Nuevo Testamento, sino del Viejo. Esto se aplicaría exactamente igual a todos los pecados de otros no específicamente mencionados en el mal llamado Nuevo Testamento. Es decir, el pueblo cristiano sabe lo que es bueno y lo que es malo por la Torá, mi hermano. Pero cuando el pastor y el apóstol le enseñan al pueblo que se olviden de la Torá y que se agarren de la gracia, los está anarquizando. Les está diciendo, pueden vivir como les dé la gana porque ya ustedes son salvos. No tengan en cuenta cómo se porten. Ya ustedes hicieron la oración de fe, ya ustedes creyeron y ya son salvos. ¿Te das cuenta? Ahora, hay una infinidad de libros en los últimos tiempos de apoyo a la homosexualidad. Y digo, cuando discuten la condena cristiana, entre comillas, a la homosexualidad, están usando este argumento en contra del cristianismo, afirmando que si ya no estamos bajo la antigua ley, las relaciones homosexuales, si se hacen en amor, si se hacen basados en Jesús no me condena, si lo haces basado en la ley del amor y en la ley de la gracia, mi hermano, no son pecado. Estoy hablando del movimiento homosexual
reaccionando contra los pastores y apóstoles que dicen que es pecado y que ellos no están de acuerdo con eso. Pero que afirman que ahora estamos en la gracia y no en la ley. Pero como la que condena en la homosexualidad no es el Brit Hadashah, no es el pacto renovado, no es el mal llamado Nuevo Testamento, sino la ley, es decir, el Antiguo Testamento, entonces los homosexuales dicen, bueno, pero si es basado en el amor, si Jesús no me condena, entonces ¿qué pasa? Entonces no es pecado, porque yo lo estoy haciendo por la ley del amor. Entonces no es pecado. Esa es la posición de la iglesia cristiana y del liderazgo cristiano que está lanzando las últimas patadas de ahogado frente a la sagrada y bendita Torá de Yod He Vahei, que es la que les ha dado el punto de vista y el punto de apoyo para este argumento, que ha oxigenado la desviación sexual en sus propios seguidores, de que la gracia mató la ley, que Cristo clavó la ley y la mató, la maldición de la ley, y ahora somos libres de la ley. Así que hagan lo que les dé la gana. Por eso es que tú ves en la iglesia cristiana que los homosexuales están ahí en la tarima, en el coro, en la tarima, en los músicos, todo. ¿Por qué? Porque Jesús no te condena, viejo. Y lo más tremendo es que todo esto fue advertido en el escrito de Yahudá y ellos lo tienen en su mano. La carta de Judas que está en tu Biblia cristiana. Ahí está clarito. ¿Por qué nadie predica de eso? Porque yo no he visto nunca un pastor evangélico predicando sobre el escrito de Judas. Así te aparece en tu Biblia, pero su nombre es Yahudá. ¿Por qué nadie predica de eso? Porque eso es un tema escabroso. Eso no se meta porque cada quien hace lo que le da la gana y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Y el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mientras tanto, bueno, para meterse para un baño de una iglesia, mi hermano, hay que meterse con, esto es tremendo, porque tú no sabes lo que te vas a conseguir en ese baño. El ejemplo 4 que les voy a poner para ir redondeando, lo comienzo con una pregunta. ¿Qué pasa con todas las prohibiciones graves de nuestro amado Abacadosh, Yod He Vahei, acerca de tratar de mezclar las tradiciones paganas con la verdadera emuná, con la verdadera adoración a su nombre Kadosh Kadoshim? Prohibiciones graves de mezclar lo pagano, de mezclar la tiniebla, de mezclar el pecado con la verdadera emuná, con la verdadera adoración a su nombre. Yod He Vahei, nuestro Elohe, no solo ordena a su pueblo no adorar dioses paganos. Él también les ordenó que no imitaran ninguno de los métodos de adoración que ellos utilizaban, tales como la colocación de árboles, la idolatría hacia los árboles. Devarim 16, de 21 y 22. Devarim 16, 21, 22. Usted le aparece como Deuteronomio. Y también lo condenó por la boca del profeta Yirmayá, que usted conoció como Jeremías, capítulo 10, del 1 al 5. Tendrá dificultades para explicar el mundo cristiano y los líderes del cristianismo, los mismos que te están diciendo que la ley mató la gracia, tienen que explicarte con esto los orígenes de la Navidad, de la Saturnalia y del árbol de la Navidad que arman allá en la iglesia todas las Navidades. Tienen que explicarlo. El árbol de Asherá y la Semana Santa. Y también, todas las fiestas que están fuera completamente de los Moedim, Kadosh, Kadoshim, de los tiempos señalados por Yod He Vahei en su Moedim, Kadoshim. Hay que explicarlo. Pastor, hágame un favor si es tan amable. ¿Usted me puede decir en qué parte de la Biblia consigo la celebración de la Navidad? La historia demuestra que la Navidad y la Semana Santa, que no es santa sino de Satán, son prácticas paganas
que forman parte integral y de obligatorio cumplimiento dentro del menú religioso de la Iglesia Cristiana de Roma. Yo no soy romano, yo soy venezolano, pero perdóname, está bien, naciste en Venezuela. Pero si tú te guías por el calendario de Roma, hermano, y estás celebrando, no puedes ver una cabeza de gallo porque crees que hay un sancocho. Bueno, mi hermano querido, romanito, viejo. Yo no nací en Israel, yo nací en Venezuela, pero yo soy hebreo, papá. Tú eres romano por tu fe, yo soy hebreo por mi emuná. Ahora, Shaul HaTarsi no cambió estos mandamientos, porque ellos se aferran a Pablo. A Pablo. Y entonces, ¿qué hago con Pablo? Bueno, mátalo, ¿vale? O déjalo ahí, vente. Abandona esa mazmorra en la cual estás metido con ese poco de bichos y vente para la Sagrada Torá. Pues Shaul HaTarsi no cambió nada de eso. Jamás enseñó que eso cambiaría, o que eso quedó abolido, o que eso ya no sirve. Lo aleno. Shaul HaTarsi observó la Sagrada Torá, incluso se manifestó muchísimas veces a favor de esto que les estoy hablando en muchas partes de sus escritos. Más o menos, Roy. Para los cristianos que me están, porque los hebreos de aquí de Rema saben, pero para los más nuevos y para aquellos que nos están escuchando que están encapillados. Hechos 16 del 1 al 3, Hechos 18, 18, Hechos 26, Hechos 16, en Hechos 20, en el verso 6 y en el 16 también está. Hechos 21, Hechos 24, Hechos 25, Hechos 27, Hechos 28, Romanos 3, Romanos 7, 1 Corintios 5, 1 Corintios 11, 1 Corintios 16. Bueno, estaría todo el día aquí dándole citas del Rav Shaul HaTarsi diciendo, epa, olvídense de eso. No hay más nada que agregar con respecto a esto. Con 4 ejemplos creo yo que quedó derribado y hecho polvo ese argumento de este, digamos, escritor cristiano que afirma que, bueno, la gracia mató la ley y que esa ley antigua era para los hebreos, para los judíos, para los no era para más nadie. James Montgomery Boyce, que era solamente para los judíos, que no es para más nadie. Yo creo que quedó claro, y si no quedó claro, bueno, le tocará a usted, mi amado hermano, mi amada hermana, en intimidad con el Eterno, clamar para que el Eterno lo guíe a profundizar. Además, de hecho, estamos en el deber de profundizar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se originó esta visión cristiana de la Torá? ¿Cómo se origina? La mayoría de los cristianos que penetran en el judaísmo o en el judeocristianismo, pero los que se meten a estudiar el judaísmo que existía en los días de Yahshua, tiene algunas diferencias, pero en el fondo es lo mismo con lo que está ahorita. Esta gente se limitan a los pocos atisbos, digamos, a los pocos argumentos que se encuentran en el mal llamado Nuevo Testamento. Se agarran es de ahí, los cristianos, tomando, bueno, todos estos atisbos y estas citas bíblicas fuera de contexto histórico, que no conocen los usos, costumbres, tradiciones
de las tierras bíblicas. Muchas cosas no la entienden por eso. Interpretando con una perspectiva grecorromana helenista, no hebrea. Y esta es la parte crucial del problema, digo yo. Porque aquí el problema base no es gramatical. Y mucho menos doctrinal. Y muchísimo menos religioso. Hermano, el problema aquí es de identidad. De identidad. Bueno, Jesús no me condena, porque Jesús no tiene nada que ver con la Torá. Bueno, está bien, pero ¿te puedo hacer una pregunta? Pastor, busca tu Biblia a ver. Aquí yo tengo la pechita que es la original. Está bien, busca ahí. ¿Dónde nació Jesús? Hablate en términos que me entiendan. ¿Dónde nació? Bueno, aquí dice que en Belén. Perdóname. Ese es Belén aquí. Maya y Tehuigüe. No. Ese es Belén de allá. ¿De allá de dónde? Aquí dice que en Belén de Judá. Ok. ¿Dónde queda Judá? ¿Es un municipio de aquí de Carabobo? No. ¿Dónde queda? En Israel. O sea, ¿te das cuenta de lo que me estás respondiendo? Según tu Biblia, ese personaje que tú llamas Jesús nació en Israel. Te pregunto ahora, ¿por qué te cuesta tanto entender que la identidad del Goel y del Mashiach es judía? ¿Por qué te cuesta tanto? Bueno, él era judío, pero él rechazó eso. ¿Verdad? Pues tienes que demostrarlo. Mi hermano, Jesús no es Yahshua. Jesús rompe con todo lo hebreo. Jesús rompe con la Torá. Jesús rompe con todo el esquema de la misericordia del Eterno a través de su Torá. Y crea el Imperio Romano una macumba tremenda con ese personaje llamado Jesús para lograr que el mundo se acabe. Que el mundo se autodestruya. Porque ese personaje llamado Jesús jamás nació en Israel. Nació en Roma. Por eso que usted nunca va a ver una foto de Jesús vestido de hebreo, sino vestido con unas ropas grecorromanas. Y los 4 trapos que le ponen en algunas fotos o en algunas cosas, pero no tienen nada que ver con la ropa que él usaba. ¿Cómo sabes tú? ¿Tú sí tienes una foto de Yahshua? No, pero conozco la perspectiva hebrea. Y sé cómo se viste mi pueblo. Cómo se vestían en aquella época. No se vestían como los de ahorita que están allá. Con un smoking negro. Todo el mundo con un smoking negro, una camisa blanca y un sombrero que parece un matero. O sea, esa ropa no es hebrea, hermano. Esa ropa es de la aristocracia polaca. De la época del exilio. Pero ahorita, tú te das cuenta que el pueblo judío que está allá, que dice que son judíos, no tiene nada que ver con el Israel bíblico. Nada. Si usted tiene una visión sesgada de la cultura hebrea, pues fácilmente llegará a conclusiones incorrectas y va a trazar de manera equivocada las Sagradas Escrituras, lo cual contribuye a reforzar las falsas doctrinas y el antisemitismo satánico de la religión cristiana. Ningún nivel de control gramatical puede compensar esto. Ninguno. Si hay algún PhD en lingüística que me esté escuchando, ¿me entiende lo que le estoy diciendo? Ningún nivel de control gramatical puede compensar eso. Tratar de leer el texto hebreo en español solamente en su contexto gramatical inmediato, digamos, no es para nada confiable. Para nada.
Porque el texto original no está en español, ni en griego, ni en alemán, ni en inglés, está en hebreo. Ahora, el texto de la Biblia cristiana que tú tienes en tu mano, en este momento, fue modificado para adaptarlo a la teología de la religión cristiana y de sus falsas doctrinas para dominar el mundo a través de la manipulación y el engaño. Eso es lo que tenemos que tener claro. Aunque mi padre permitió que algunas cositas no las cambiaran. Y esas cositas ahora es lo que tiene el cristianismo de cabeza, hermano, y lo está volteando como una media. Entonces, es un tema de ignorancia, es un tema de falta de conocimiento. Y escrito está, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Un ejemplo de la ignorancia del contexto histórico-cultural se puede encontrar en un estudio que mencioné hace días, de este hombre llamado Vernon McGee, los comentarios de los maestros cristianos en la palabra asamblea, que tiene que ver con yeshiva, que tiene que ver con Kehilá, que se encuentra en el escrito de Jacob ben Yosef, capítulo 2, verso 2. Tú lo conociste como Santiago 2, verso 2. Entonces, esos comentarios, mira lo que dice McGee, aquí, Vernon McGee. La palabra asamblea aquí significa sinagoga. Evidentemente los cristianos judíos llamaban al lugar donde se reunían sinagoga. No levantaron ningún edificio y con frecuencia se reunían en casas privadas. Pero lo más probable, según la mente de él, es que en muchos lugares alquilaron una sinagoga. Se reunían en domingo en lugar del sábado y por lo tanto no se entraba en conflicto con la reunión de los judíos. Es decir, que según McGee, los hebreos que creyeron en Yahshua, ellos se reunían el domingo para no chocar con los judíos que no creían en Yahshua, que estaban observando el Shabbat. Imagínate la locura. ¿Te das cuenta? Porque es imposible creer que en el tiempo de Shaul existía el cristianismo, hermano. Mira esta locura. Por desgracia, bueno, para él, los hermanos cristianos que lean estas declaraciones, o declaraciones como esta parecidas, lo aceptan como un hecho. Lo aceptan como que es verdad, pues eso es una realidad. Después de todo, es un comentario de la Biblia. Imagínate, hecho de paso por una persona famosa, Vernon McGee. Oye, por favor, es imposible que ese hombre esté equivocado. Entonces, tiene que ser verdad. Esta gente alquilaba en la sinagoga, como alquilan aquí un local, y entonces el sábado tienen tremenda rumba, con un poco de mujeres desnudas, y entonces el domingo vienen los evangélicos y montan su show. Esa es la mentalidad del cristiano. Entonces, bueno, debe ser verdad. Pero, caramba, lamentablemente para los hermanos cristianos, los comentarios del señor McGee están llenos de horrores y eso contribuye a la posición cristiana antisemita que ha caracterizado a la iglesia durante casi 18 siglos de existencia. Analizo rápidamente, en 5 minutos, estas declaraciones de McGee para ver qué revela esto. Número 1, cristianos judíos. ¿Qué es eso? Romanos judaizantes. ¿Con qué se come eso? No existía tal cosa como un cristiano judío. Ni siquiera un cristiano hebreo. Ni siquiera un efraimita o un israelita cristiano. No existía eso. Eso es un término moderno, totalmente fuera de lugar, sin sentido alguno. El uso de este término apoya la idea falsa de que estos primeros creyentes hebreos habían salido del judaísmo y se convirtieron al cristianismo.
cosa que es una aberración impensable, mi hermano, porque primeramente el Rashaul no enseñaba judaísmo y mucho menos enseñaba cristianismo. El Rashaul lo que enseñaba era el mensaje nítido, claro y preciso de Yahshua Melech HaMashiach, que es la sagrada y bendita Torá. Mire, la referencia más temprana de un término, que es el término Notzrim, que es lo que los copistas allá en Roma tradujeron como cristianos. Notzrim, término que fue, digamos, implementado por los judíos no creyentes para ofendernos a nosotros. Un término peyorativo, ofensivo. No, con eso, esos son los seguidores del Yahshua ese, que no es nada. La referencia más temprana de ese término, que repito, los romanos tradujeron como cristianos, porque tenían que, digamos, ensamblarlo con los seguidores del Cristo. Seguidores del Cristo son cristianos. Pero esa referencia, la más temprana que tenemos, puede haber sido el comúnmente reconocido de ser dado a los creyentes en Antioquía. Hechos 11, verso 26. No por el Rashaul, sino por un gobernante local romano. Y ese término Notzrim es un insulto despectivo. Ahora, los creyentes hebreos originales en Yahshua permanecieron siendo observantes de la Sagrada Torá. Jamás se salieron de ahí. Y aún más, cuando les cayó la revelación de Yahshua. Pero fue muchísimo tiempo después, por allá en el año 325, después de Mashiach, que apareció un término oficialmente en Roma llamado cristianos. El punto 2 es que ellos llamaron al lugar donde se reunían sinagoga, por una de dos razones. Ellos tampoco se encontraban en un edificio de sinagoga. Hermano, ¿tú puedes creer que los seguidores de Yahshua se iban a meter a reunirse en la sinagoga de los judíos que no creían en Yahshua? Bueno, Shaul lo hizo varias veces, pero no la congregación, no los hermanos. Se metió para la sinagoga a predicar, pero el hombre estaba tomado por la Ruach HaKodesh. Pero no era que se reunían en la sinagoga o se reunían en algún otro lugar bajo la autoridad de la sinagoga. No, claro que no. Si ellos más bien salieron de ahí. Yahshua los rescató de la sinagoga como está rescatando hoy en día a sus ovejas de las iglesias cristianas, evangélicas y católicas. Pues no solo es que no habían cristianos, ni el cristianismo existía en ese momento. De hecho, ningún grupo cristiano pudo haberse organizado o pudo haberse reunido. ¿Por qué, Roe? Porque esto no habría sido permitido por el Imperio Romano en ese tiempo. No habría sido permitido. Los judíos del judaísmo tenían el permiso de reunirse en las sinagogas, digamos, pero como un grupo ya existente. Ya Roma, digamos, había permisado que los judíos del judaísmo, se reunieran en su sinagoga, digamos, en virtud del derecho romano, en virtud de la jurisprudencia de Roma. Ya ellos habían pedido su permiso y se los dieron. Ahora, aparte de los aspectos jurídicos, los primeros creyentes continuaron yendo a la sinagoga unos días, mientras, digamos, les caía la revelación de Yahshua. Así como hay algunos aquí que están recibiendo la revelación de Yahshua, pero todavía están yendo para la iglesia el domingo. Pero eso es un periodo corto de tiempo, porque tú no puedes vivir así, tibio. Hoy estoy aquí, mañana estoy allá, estoy aquí, estoy bien con el Roe y estoy bien con el pastor. No, señor. Ahora, indudablemente que con la llegada del mensaje enviado por el Eterno a través de Shaul HaTarsi allá a los Goyim, allá a las naciones, a los pueblos del Imperio Romano, la gente quedó turuleca, hermano. Te quedó turuleca. ¿Qué es esto? Esto yo no lo había escuchado nunca. Y hay un proceso allí de unos días, tal vez de algunos meses, pero ya va. Y entonces, ¿cómo hago yo con la Mishnah? ¿Cómo hago yo con la Kabbalah? ¿Cómo hago yo con el Sidur? ¿Cómo hago yo con esto? ¿Y el Talmud? ¿Cómo hago yo con el Zohar?
Y entonces hoy me preguntan, y entonces ¿cómo hago yo con Pablo? ¿Y cómo hago yo con Gálatas? ¿Y cómo hago yo con Pedro? ¿Y cómo hago yo con esto? ¿Y qué es eso? ¿Y cómo hago yo con Jesús? Eso es un tema, mi hermano. Pero tienes que tomar una decisión. Porque si no vas a seguir tibio y te van a vomitar el Eterno de su boca. El punto 4 es que se reunían el domingo. Esto no tiene ningún fundamento bíblico. Para nada, hermano. Por favor. Los creyentes hebreos en Yahshua se reunían en casas para observar el Yom Shabbat, tal cual como lo hacemos hoy. Bueno, pero la casa Rema ya no está funcionando. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Las reuniones en aquel tiempo eran en los hogares. Después de la caída de la lumbrera mayor del sexto día, para continuar intercambiando palabras y continuar adorando al Eterno, Yod-Hei Vah-Hei, nuestro Elohe, Rey del Universo, en el Motzei Shabbat. O sea, en la caída de la lumbrera mayor del día 7. Esto, bueno, se quedaban ahí, pues, conversando, intercambiando. Mira, tuve esta revelación, me cayó esto, mira esta palabra. Oye, qué tremendo lo que predicó Shaul, ¿vale? Shaul no tenía una radio, pero bueno, tenía una buena voz que mi padre le dio para hablar bien duro. Y este principio explica la predicación de Shaul hasta la medianoche en Hechos 20. Ahí lo explica este principio. Porque después de la caída de la lumbrera mayor del Shabbat, entonces se quedaban conversando, compartiendo una copita de vino, compartiendo la comida y conversando acerca de la palabra. Pero ¿qué dice tu Biblia? El primer día de la semana. ¿Por qué? Porque a la caída de la lumbrera mayor del Shabbat comienza el primer día de la semana. Ahora, el primer día de la semana, para los hebreos como Shaul Hatarzí y como este siervo inútil que les está hablando y como todos los hebreos que estamos en Rema y Remanente, comienza al caer la lumbrera mayor al final del Shabbat. Ese es el Motzei Shabbat. Pero ese no es el domingo, ese es el día 1. Y el punto 5 para cerrar, esto de que una vez más ellos no entraban en conflicto con la reunión de los judíos. Es decir, se reunían el domingo en la sinagoga para no chocar con los judíos no creyentes que se reunían en Shabbat. Caramba, mi hermano. ¿Usted le ve algún sentido a eso? ¿Usted cree que un judío ortodoxo del judaísmo acepte que yo le diga, mira, mi hermano, ¿será que tú me alquilas la sinagoga para reunirme con la gente de Rema y Remanente, chico? ¿Tú crees que lo acepte? Y me prestas el Sefer Torah para yo sacarlo y leerlo, para enseñar a la gente. ¿Tú crees que lo acepte? Bueno, ahora imagínate, si hoy no lo acepta, imagínate en aquella época. Es imposible, mi hermano, no tiene ningún sentido. Para nada, porque es muy sencillo de entender cuando tú tienes la perspectiva hebrea y tú dices, bueno, ok, ya va, somos hebreos todos, es verdad, pero un hebreo que practica el judaísmo no va a concordar con un hebreo que no practique el judaísmo, sino que siga a Yahshua. Es antagónico. Lo mismo que ocurre con un cristiano que sigue a Cristo y con un hebreo que sigue a Yahshua Melech HaMashiach. Antagónico totalmente. ¿Tú crees que un pastor o un apóstol que tenga una iglesia grandota con 5,000 sillas, pantallas gigantes, estacionamiento y todo, va a aceptar que yo le diga, mire apóstol, vamos a hacer una cosa, ¿será que usted me puede alquilar la iglesia en el Shabbat? Pues como ustedes no se reúnen en Shabbat, alquílame el galpón en el Shabbat, para yo reunirme con mi gente, y tú te reúnes con tu gente el domingo. ¿Tú crees que me lo acepte? Por supuesto que no. ¿Qué me va a responder el pastor o el apóstol evangélico? Primero muerto que bañado en sangre. ¿Eso es lo que me va a responder? Yo no puedo permitir que un hereje como tú venga para acá a predicar esa palabra aquí en mi iglesia. Es un tema, mi hermano querido. Es un tema. Solamente hay que estudiar la historia sobre los orígenes de la iglesia cristiana y sus doctrinas. ¿Cómo hemos llegado a esta fe nazarena del cristianismo que se basa en la Sagrada Torah hebrea? ¿Cómo se llegó a esta monumental descomposición espiritual del cristianismo nazareno, del Cristo romano, llamado Jesús, que se basa
se basa en la sagrada Torá, que es hebrea. Eso lo vamos a analizar el segundo día de la semana, que ustedes conocieron en Roma como el día lunes. Repito, si el Eterno lo permite. Ya hoy, a la caída de la lumbrera mayor, recibimos el Yom Shabbat. Tengo dirección del Eterno de traerles mañana un mensaje. Pero con todo lo que he podido adelantarles, ustedes saben que puede que sea el último. Así que, si quiere, bueno, lo espero mañana, a las 10 de la mañana, para ver qué va a decir Yahshua. Mañana puede ser un día que cambie tu vida literal, radical y diametralmente. Este Shabbat es crucial, porque créame que hay muchas posibilidades de que el próximo segundo día de la semana esté con ustedes aquí nuevamente. Lo que es muy poco probable, a menos que el Eterno haga algo, ordene lo contrario, es que nos volvamos a encontrar aquí, en el otro Shabbat. Es un pueblo que no honra al Eterno. Es un pueblo al cual el Eterno le da la espalda. Y me dijo por la boca de Yermayá: no los quiero aquí, sácalos. Pero como él no hace acepción de persona, entonces no voy a retirar al pueblo, voy a retirar al profeta. Y vamos a ver a cómo le quedan los giros a este pueblo que no quiere honrarme. Si con profeta no despiertan, vamos a ver cómo les va sin profeta. Toda va, mi amado Abba Kadosh. Una vez más, Padre mío, en este fragor de la batalla te has glorificado. Que tu luz admirable no se apague, que nos acompañe siempre, Señor. Sobre todo en estos procesos tan fuertes que vienen, para que tu pueblo escogido, tu remanente, se mantenga firme y guarde silencio en la prueba, porque ciertamente tú estás esperando a ver qué sale por su boca. Yo, como siervo inútil tuyo, me someto al 100% a tu voluntad, porque sé que es perfecta, que es buena y es agradable. Yo sé que tú no das puntada sin dedal. Yo sé que tú eres perfecto en todo. Que sea cumplida tu buena, agradable y perfecta voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Que pueda yo seguir de alguna manera sirviéndote, Señor. Como siervo inútil, como líder de este ejército libertador, he orado a ti para que la emuná de este pueblo, me refiero al pueblo fiel, al pueblo comprometido contigo, al pueblo que ha recibido la revelación de Yahshua, no pierda su emuná. He orado a ti, Padre, para que este pueblo no desmaye en su bitajón durante este zarandeo que viene. Porque muchas veces tú lo dijiste por mi boca, pero no creyeron. Yo luché, yo batallé, yo te ofrecí mi propia vida por ellos. Sin embargo, no lo valoraron. El grupo que está firme, que es fiel, que es leal y se va a mantener hasta el final de esa manera, va a estar guardado. Entre ellos, Baruch Hashem Adonai, está este siervo inútil. Y aunque todavía no tengo muy claro los movimientos que vienen, estoy plenamente seguro de que tú te vas a glorificar de manera majestuosa y contundente. No solamente en mi vida y en mi familia, sino en cada uno de los corazones de los hombres y mujeres que conforman este ejército libertador llamado Rema y Remanente. Sigo clamando a ti, Padre, y que la palabra que mañana vas a darle a este pueblo
sirva de refrigerio, que sirva de comida para esta parte del camino. Y que todo lo que tú has predestinado ya sea cumplido bajo el poderío infinito de tu misericordia, Señor. No nos abandones. Nosotros nos mantendremos firmes, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, mientras usted, Padre mío, a través de su Hijo Yahshua Melech HaMashiach, se glorifica en todo. Toda Arabá, Padre. Baruch atah Adonai. Yod Hei Vahei Eloheinu Melech Haolam. Adonai Yod Hei Vahei Eloheinu. Adonai Yod Hei Vahei Ejad. Amén, ve amén. Bien, mis amados, a las 2 de la tarde continuamos destruyendo a Roma. A las 3 de la tarde la Roa Mariana con la Torá de Salud. A las 8 de la noche los espero nuevamente para que continuemos decodificando el Código Real. Y mañana a las 10 de la mañana los espero aquí para este mensaje de la revelación de Yahshua. Recuerden, mis amados hermanos, que en este momento, por ahora, no hay ninguna casa rema trabajando. El Eterno ha dado instrucciones y se están cumpliendo. No hay reunión de casa rema en ninguna parte. Quien lo haga, bueno, está violando la orden del Eterno. Ya, por lo menos a mí, no me compete eso. Pero, repito, es por ahora. El principio del arco y la flecha, lo dije ayer, lo repito y me voy con eso. El arco es Yahshua. El arquero es Yod Hei Vahei. Y la flecha es rema y remanente. Cuando veas el arco tensarse y echarse hacia atrás, no pienses que se acabó, no pienses que retrocedió, no pienses que se claudicó, no pienses que desmayó. Entiende que cuando el arco se tensa hacia atrás es porque el arquero va a lanzar la flecha a una gran distancia. ¿Me estás entendiendo? La flecha no retrocede para perder. La flecha retrocede para tomar impulso y avanzar de una manera contundente. El arco es Yahshua, la flecha somos tú y yo, y el arquero es Yod Hei Vahei. Les amo y les bendigo. Bendiciones para todos, mis amados hermanos.